Buenas tardes a todos. Bueno, en lo que carga en la presentación voy a dar una pequeña introducción a lo que voy a presentar. Listo, aquí está. Voy a platicarles sobre la política nacional de suelo y cuál es la relevancia que tiene, y también comentar cómo estamos colaborando junto con la SEDATU. Yo vengo de parte del INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Antes era la CORET, seguramente la han escuchado, era antes la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Y como tal somos el brazo operativo que tiene el ramo 15, que es la SEDATU, para poner en práctica, para implementar las estrategias y la política que tiene que ver con el suelo. Y aquí otro tema, tradicionalmente la política de suelo, ya por 40, 50 años prácticamente, se entendió como únicamente la regularización de la tenencia de la tierra, por eso es que existía la CORET. Sin embargo, la política de suelo es mucho más que la regularización. Yo diría que regularizar es la versión mínima de una política de suelo, y de ahí viene la relevancia de este documento que acabamos de publicar hace más o menos 2 meses, pero que vale la pena discutir y que es muy necesario que esté en el debate público, y sobre todo que esté en el debate de todos los agentes relevantes para o que tienen una incidencia en el territorio. Ahora, empiezo con un breve diagnóstico. Hace algunas semanas comenté algo relacionado con esto, pero creo que es muy importante reiterar esta idea. Las ciudades de nuestro país han crecido 2.3 veces más en superficie que en población en los últimos 30, 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las ciudades se han desdoblado, están creciendo hacia la periferia, están perdiendo densidad, pero lo más preocupante del caso es que están creciendo de una forma muy desordenada y completamente anárquica. Un ejemplo que utilizo mucho, que me parece además muy ilustrativo: si pusieran un mapa de una ciudad sobre una mesa y dejaran una ranita en medio y empezara a brincar la rana encima del mapa, y fuera dejando manchones, así es como están creciendo las ciudades, ¿no? Un manchón de urbanización por aquí, otro por allá, y no hay ninguna articulación entre estas nuevas zonas urbanas respecto al núcleo poblacional. Y esto tiene costos gigantescos, es un problema muy fuerte, no solo para quienes viven en estas zonas, sino también para los gobiernos locales. Esto tiene una causa fundamental. El mercado de suelo es un mercado diferente a todos los demás, por una razón fundamental, o son 2 razones en realidad. Una, el suelo está en un lugar y no se mueve, y otra, el suelo es finito. Es decir, no hay de que produzco más y ya estuvo. Entonces, esto genera un proceso económico negativo que se llama especulación. Es decir, hay gente que se apropia del suelo o que juega con el valor futuro que puede tener el suelo para impulsar proyectos que sean para su beneficio y que en muchos casos van en perjuicio de los habitantes y de los municipios. Entonces, este proceso especulativo sobre el valor del suelo lo que genera es que se inflen los precios del suelo de forma artificial, es decir, no es un proceso de mercado como tal, sino de especulación del mercado, y eso genera una expulsión muy fuerte de población. Las familias de menores ingresos, sobre todo los primeros 4 o 5 deciles, es decir, el 40-50% de las familias que tienen menor ingreso, no tienen la capacidad de acceder a suelo formal en la ciudad, porque es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se van a suelo en la periferia, donde construyen sus viviendas, que es el suelo más barato que hay, es el único que pueden pagar, pero evidentemente este suelo que está mal localizado, que no tiene servicios, que no tienen acceso a equipamientos, a transporte público, y esto se conoce como asentamientos irregulares, que seguramente todos los han visto en las periferias de las ciudades. Las condiciones de vida en estos asentamientos son o tienden a ser muy precarios. En algunos casos, conforme pasa el tiempo, se consolidan y acceden a los servicios básicos, pero lo que encontramos en virtualmente todo el país es que pasan años, incluso décadas, para que estos asentamientos se consoliden y las familias puedan acceder a estos servicios, equipamientos, y a mejorar eventualmente su calidad de vida. Pero todos estos años que pasaron, o décadas, son años de mucha precariedad y que están frenando de forma muy contundente la capacidad de estas familias para salir adelante y para tener un mejor desarrollo.
Ahora, esto a su vez se ha traducido en un rezago histórico en términos de la irregularidad. Y les voy a dar una cifra muy rápida. La CORET, desde que se creó en 73 hasta su extinción en 2016, regularizó algo así como 2.5 millones de lotes en el país. Al día de hoy, de acuerdo con datos del INEGI, sabemos que tenemos 6.3 millones de lotes irregulares todavía. Pero de acuerdo a estudios académicos, la cifra puede llegar hasta 7,5 millones. O sea, en 40 años, CORET regularizó 2.5 millones de lotes y aún así tenemos todavía 7,5 millones de lotes irregulares. A mí lo que me está diciendo eso es que este es un claro fracaso de esta política de regularización y es un claro fracaso de esta política mínima de suelo que yo incluso le he llamado antipolítica de suelo. O sea, no podemos seguir trabajando de la misma forma si queremos algún día resolver la problemática, no solo de los asentamientos irregulares, sino de las ciudades, del ordenamiento territorial, de cómo crecen las ciudades y cómo quisiéramos que crecieran las ciudades. Y un dato importante también, hoy tenemos 7,5 millones de lotes irregulares, pero este crecimiento ocurre a un ritmo de 90,000 lotes al año aproximadamente. O sea, sigue creciendo muy rápido, 90,000 lotes nuevos que se suman a la irregularidad cada año. O sea, es un fenómeno muy ágil, muy dinámico y que le está ganando al Estado mexicano. Y al Estado mexicano quiero decir no solamente al gobierno federal, sino al estatal y a los gobiernos municipales. Entonces, es fundamental replantear la problemática. No, queda claro que no podemos seguir en la misma ruta. Y ahora, de forma muy breve, les voy a platicar 6 costos o tipos de costo que se derivan de este crecimiento anárquico que tenemos en todas las ciudades de nuestro país. El primero tiene que ver con el costo de la urbanización periférica e irregular. En estudios que hemos realizado en el INSUS, hemos identificado casos en donde llevar los servicios básicos a un asentamiento irregular puede costar hasta 8 veces lo que costaría llevar los mismos servicios en una zona consolidada o planificada. Pónganse por un momento en los zapatos de un gobierno municipal. Tienes por un lado una problemática de asentamientos irregulares muy fuerte, que son además zonas que normalmente no pagan predial, es decir, no es una fuente de ingreso para el municipio, pero además tienes la obligación de llevar los servicios básicos, agua, drenaje, calles, luz, todo, a un costo 8 veces superior o hasta 8 veces superior. Entonces, simplemente con estos datos, ahí podemos ver por qué la infraestructura de nuestras ciudades está en tan malas condiciones y la poca factibilidad que tenemos para algún día realmente tener ciudades con buena infraestructura, con buenos equipamientos, con buena calidad de servicios básicos. Simplemente porque es poco viable desde el punto de vista financiero y por cómo hemos permitido que crezcan estas ciudades o todas las ciudades del país. Entonces, primer caso, el costo de esta urbanización en la periferia y de forma irregular. Un segundo costo tiene que ver con el transporte. Si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, la distancia que hay de zonas periféricas, no necesariamente asentamientos irregulares, cualquier asentamiento o desarrollo habitacional que esté alejado de la ciudad, implica tiempos de traslado muy elevados. Hemos identificado que hay familias que tardan hasta 4 horas solamente en ir a la ciudad y regresar. Entonces, si uno piensa que hay que ir a la escuela o que ir al trabajo o hay que ir al mercado en transporte público y tarda 2, 3 horas en llegar, pues estamos pasando la mitad de nuestra vida sentados en un transporte público y dejando de utilizar este tiempo para fines más productivos o con la familia. En cualquier caso, es un esquema donde estamos perdiendo. Pero si lo vemos desde el punto de vista del ingreso, es incluso más grave. Parámetros internacionales hablan de que no se debe gastar más del 30% del ingreso familiar en transporte público. Es como un estándar a nivel internacional. Hemos encontrado que en asentamientos irregulares las familias dedican hasta 60% del ingreso familiar solamente en transporte. 60%. O sea, ya de inicio son familias que el ingreso que tienen disponible para otras actividades, pues ya lo perdieron. Entonces ya van un paso detrás en sus posibilidades de salir adelante y de desarrollarse como personas y como familias. Un tercer costo tiene que ver con la localización. Un asentamiento irregular, por definición, no cumple con la normatividad urbana, que normalmente está inscrita en un plan municipal de desarrollo urbano.
pero también hay otras normas federales, estatales, que tienen que ver con el ambiente, con la urbanización, con muchos temas. Entonces, un asentamiento irregular, al no cumplir con estas normas, es posible que esté localizado en una zona de riesgo, y de hecho eso ocurre de forma muy común. Eso lo encontramos todos los días, en donde tenemos familias que están en una ladera muy inclinada y que si algún día llega una lluvia muy fuerte puede haber un deslave y que se lleve la vivienda, o que se asientan en cauces de ríos o en otras condiciones. Estaba hablando de la localización en zonas de riesgo. Entonces, al estar por fuera de la normatividad urbana, es muy común tener familias que viven en estas condiciones. Entonces, no solo está en riesgo el patrimonio de estas familias, sino que está en riesgo la propia vida de estas familias. Y este es un costo muy relevante, no solo a nivel personal, sino también a nivel social, porque al final, cuando ocurre un desastre, el Estado es quien tiene que entrar a reconvertir las condiciones, a recuperar las zonas que están impactadas por algún fenómeno natural. Y esto va a ocurrir siempre, y más en un contexto de cambio climático, pero es una diferencia importante. Si estamos localizados en una zona adecuada, los impactos que pueden tener estos desastres naturales tienden a ser mucho menores, y las cifras que tenemos históricas de gasto para reconstrucción o para recuperación de zonas afectadas lo muestran muy claramente. Las zonas irregulares que están ya de origen en una zona de riesgo tienden a ser las más afectadas de todas, y de nuevo son las familias de menores ingresos las que están en estos asentamientos. Entonces es un doble impacto, porque además son más vulnerables y es más posible que les ocurra. La cuarta categoría son los costos ambientales. Igual que en el caso de las zonas de riesgo, es muy común observar que ocurren asentamientos irregulares en zonas protegidas, en áreas naturales protegidas, o en zonas simplemente de valor ambiental, porque no hubo una autoridad que dijera: señores, no es posible que se asienten aquí. Simplemente el fenómeno es mucho más fuerte y más rápido de la capacidad que ha tenido históricamente el Estado. Y esto implica un costo gigantesco para la sociedad y para nuestro país. Al final, el capital natural que tenemos, el patrimonio natural, lo estamos perdiendo, al menos en los entornos urbanos, y eso está teniendo consecuencias graves sobre la calidad de vida, la calidad del ambiente y eventualmente la salud de las personas. Aunque perder la calidad del ambiente en sí misma ya es una pérdida relevante, además del daño que genera sobre las personas. La quinta categoría tiene que ver con la inseguridad y la violencia. En los asentamientos precarios, periféricos, sean formales o irregulares, es donde encontramos la mayor incidencia de actos delictivos. Aquí pongo un ejemplo. El año pasado, en el marco del programa de mejoramiento urbano, que es uno de los programas más importantes del gobierno y el programa insignia de la SEDATU, el año pasado estamos trabajando en la zona fronteriza del norte, en varias ciudades de la frontera. Y cuando estábamos allá haciendo recorridos, encontramos colonias completas, pero así lo digo, completas, que todas las viviendas estaban abandonadas. Y muy grave, había viviendas que estaban quemadas, vandalizadas o balaceadas. Entonces uno se pregunta a qué nivel llega la violencia en estas zonas, en que las familias se vieron obligadas a abandonar el único patrimonio que tenían, que era su vivienda. Hay estudios que muestran que el 90% de los costos de la violencia lo enfrenta la sociedad, ya sean las familias, los negocios, digamos la sociedad, a diferencia del Estado, que carga con el 10% de estos costos. Y ese ejemplo que les comento, que vimos en muchas ciudades de la frontera norte, es el mejor ejemplo de cómo la violencia y la inseguridad afecta a las familias. Y sobre todo, de nueva cuenta, a las familias de menores ingresos. Y finalmente, la última categoría tiene que ver con los costos sanitarios, y es una categoría nueva. Esto surgió a partir de la pandemia del COVID. Algo que ya sabíamos desde hace mucho es que la vivienda periférica, irregular, incluso la vivienda formal en estos grandes desarrollos habitacionales, es vivienda muy pequeña que no cuenta en muchos casos con las condiciones adecuadas de habitabilidad.
Ni qué decir de la vivienda precaria, las condiciones son realmente muy malas. Entonces, para aquellas familias que se ven obligadas todavía a quedarse en su casa para evitar un contagio, pues imagínense que vive 1 o 2 núcleos familiares en una vivienda de 30, 40, 50 metros cuadrados. Eso implica una pérdida total de la privacidad, de la intimidad, y esto ha generado además un incremento en la violencia intrafamiliar y desafortunadamente violencia contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres. Pero esto además, para aquellas familias que se ven obligadas a salir a trabajar, porque si no, no tendrían ningún medio de subsistencia, implica que están más expuestas y cuando regresan al núcleo familiar hay una mayor vulnerabilidad de todo el núcleo por posibles contagios y de nueva cuenta afectando a las familias de menores ingresos. Siguiente, por favor. Bueno, con esto termina la parte del diagnóstico y por qué la relevancia de la política de suelo. La política de suelo lo que busca es impulsar criterios técnicos claros que puedan seguir los gobiernos locales sobre todo, y esto hago un énfasis en los gobiernos locales, municipales, para que tengan criterios para tomar decisiones. Si estoy trabajando en mi plan municipal de desarrollo urbano, este documento tiene una serie de conceptos muy relevantes y muy sólidos que te permiten decir, esta zona puede ser urbanizable y esta no, este es un área de protección, esta no. Es decir, es una guía bastante robusta que está dirigida hacia orientar la toma de decisiones en los gobiernos locales. Y por eso es la relevancia de discutir este documento. Además, hay que decir, es la primera vez que se publica en México un documento específico relacionado con la política de suelo. Históricamente había formado parte de la política de vivienda o la política de desarrollo urbano u ordenamiento territorial. Pero en esta administración la decisión que se tomó fue que hay que impulsar la política de suelo como un ente autónomo, no solo para darle mayor visibilidad y que seamos más conscientes de la dinámica y la problemática que implica, sino también para poner en el debate público hacia dónde queremos que crezcan nuestras ciudades, cómo, cuándo y dónde. Y no como ha sido hasta ahora, que pues son fuerzas distintas al Estado las que deciden cómo crecen las ciudades, con las consecuencias terribles que tenemos hoy virtualmente en todas las zonas urbanas. Ahora, dicho lo anterior, paso ya a algunos casos de implementación. La idea es que no se quede en el papel, evidentemente ahorita la política ya está, la hemos discutido ampliamente, pero lo que sigue es dar pasos de implementación, que se vea en la realidad, que no se quede como muchas veces se queda en el papel. Y aquí pongo un primer caso, y aquí este caso es relevante por varias razones. Uno, es una colonia histórica en Cuernavaca, lo que era antes la estación del ferrocarril, que desde hace 50 años fue ocupada en un inicio por los ferrocarrileros, es decir, los trabajadores de ferrocarriles nacionales empezaron a localizarse en esta zona, en los patios de maniobra, y conforme pasaron los años y las décadas, se volvió una colonia completamente densa, que además está en el centro de Cuernavaca, pero por 50 años no ha tenido certeza jurídica, es decir, nadie tiene ahí un título de propiedad, y además las condiciones de vida, no en toda la colonia, pero en buena parte, son de muy alta precariedad, es decir, son las condiciones realmente que tenemos que cambiar. Entonces, desde el INSUS estamos trabajando en la regularización de este polígono. Pero como dije en un principio, la regularización es la versión mínima de la política de suelo. Y la relevancia de este trabajo es que estamos entrando de todo SEDATU como un sector unificado, bien integrado, de modo que todas las familias que están en los patios de la estación reciban su título de propiedad, pero también reciban un apoyo para mejorar su vivienda. Esta parte la lleva la SEDATU, pero también tengan una transformación relevante en los espacios públicos, los equipamientos, las áreas públicas, las infraestructuras básicas, y que esto sea realmente una intervención integral que cambie radicalmente las condiciones de vida que tienen estas familias. Son familias que llevan 40, 50 años viviendo ahí, y lo único que piden es tener la certeza jurídica sobre su patrimonio. Entonces, al integrar estas intervenciones, ya estamos realmente viendo el potencial que tiene el programa de mejoramiento urbano,
que es justo en una colonia específica, tener una intervención unificada que cambie todas las condiciones de vida que tienen estas familias, a diferencia de otros casos en donde eran intervenciones aisladas, que pues sí tenían un impacto, pero muy pequeño. En el momento en que lo concentras, el impacto se multiplica por un número importante, por muchos factores. En esta colonia habitan más o menos 1.150 familias y el objetivo es que al cierre del año estemos ya entregando las escrituras a todas las familias o a la inmensa mayoría, y que además ya estén empezando el año que viene las demás intervenciones que tienen que ver más con la vivienda y el entorno urbano. Siguiente, por favor. Otros dos casos que creo que son relevantes en el marco de la Política Nacional de Suelo. El primero es en el municipio de Zacatlán, Puebla. A lo mejor lo conocen, es famoso por las manzanas. De hecho, el núcleo urbano se llama Zacatlán de las Manzanas. Aquí hay un proceso muy importante, de nuevo, de especulación del suelo. Zacatlán se volvió un pueblo mágico hace algunos años, 4 o 5 años, más o menos, y esto generó un flujo importante de actividad económica y turística. Y evidentemente en los alrededores de esta ciudad, que es una ciudad muy verde, tiene una cañada muy grande, muy bonita, si tienen la oportunidad vayan, y alrededor hay zonas boscosas y zonas productivas de muy alto valor, que de hecho lo que le da el mayor valor a la ciudad es justamente estas zonas ambientales productivas, porque tiene una zona rural muy fuerte y una zona urbana también muy fuerte. Entonces están empezando a ocurrir procesos especulativos, hay lotificaciones descontroladas en muchas zonas de los alrededores de la ciudad. En el INSUS, en Sedatu, también en Semarnat, recibimos una denuncia ciudadana sobre esto que estaba ocurriendo. Entonces fuimos como un frente unificado desde el gobierno federal, nos reunimos con el gobierno del estado de Puebla, nos reunimos evidentemente con el gobierno municipal y establecimos una ruta de trabajo para que se cuide el patrimonio que tiene la ciudad, el patrimonio natural y el patrimonio productivo. Y estamos teniendo resultados muy relevantes. Ahorita ya varias de estas lotificaciones se están deteniendo, se están clausurando y se están tomando también medidas legales importantes. Pero de nuevo, esto se logró gracias a que había un marco de actuación robusto y que estaban los 3 niveles de gobierno trabajando juntos en un mismo frente. Los gobiernos municipales en muchos casos tienen una problemática muy grande y son los gobiernos que tienen el menor financiamiento. Entonces son problemas muy difíciles de atender, y cuando entramos con un frente común, pues ahí es donde se ven realmente los resultados para detener estos procesos destructivos del territorio. Y el otro caso que quiero platicar, hay muchos, pero tampoco quiero abusar del tiempo. El otro caso es en Los Cabos, en Baja California Sur. Estamos trabajando con el municipio, estamos trabajando con un ejido, estamos trabajando con el gobierno estatal y con varias dependencias del gobierno federal, con la Conagua, etcétera, con varias dependencias, para impulsar un proyecto de gestión del suelo que nos permita ganar varios frentes. En primer lugar, contener un par de zonas de alto riesgo por donde pasan cauces en Los Cabos que desembocan en el mar, y que Los Cabos, por su naturaleza, por su geografía y su clima, es una zona desértica, entonces son ríos secos, pero cuando hay lluvias fuertes o cuando entra un huracán, pues estos ríos se convierten en ríos muy rápidos y muy peligrosos, porque además es una zona muy montañosa. Entonces han habido asentamientos en los cauces de estos ríos que hasta ahora no les ha pasado nada, porque no hemos tenido ningún desastre de este tipo, pero sabemos que es un problema latente y que cuando ocurra pues va a ser una catástrofe. Entonces estamos trabajando por un lado para mitigar estos riesgos, pero además, como parte de estos proyectos, la idea es generar una oferta de suelo importante, es decir, liberar suelo que se pueda utilizar para un proyecto o varios proyectos de desarrollo urbano que tengan una característica primordial, y es que se genere mucho suelo, sobre todo para las familias de menores ingresos, es decir, que tengan en dónde vivir, que tengan acceso a un lote en donde puedan vivir, pero que no sea solamente para las familias de menores ingresos, sino que sea algo mucho más integrado, que haya desarrollo para diversos estratos socioeconómicos, o sea, que tengamos realmente esta integración que vemos en cualquier ciudad, pero
que también tenga diversos usos en el suelo, que haya vivienda, que haya comercio, que haya servicios, que haya varias funciones urbanas que se tienen que cumplir, que haya la infraestructura básica, que haya espacio público y sobre todo que haya actividad económica, de modo que las familias que vivan acá puedan trabajar en esa misma zona y que se dé un proceso interno de desarrollo al interior de este proyecto. Entonces, este es un trabajo que está en proceso. Tenemos ya avances relevantes, pero yo espero que empecemos a ver ya resultados palpables en la primera mitad del siguiente año, pero insisto, los procesos de gestión van avanzando y aquí la relevancia de que vamos a estar trabajando con un ejido, que ese ha sido como uno de los grandes temas en la historia de la urbanización de nuestro país, que muchos de los asentamientos irregulares ocurren sobre suelo ejidal y no hemos sido capaces como Estado y como país de alcanzar acuerdos adecuados con los propietarios del suelo, con los ejidos, para que tengamos un desarrollo adecuado en la ciudad y también para ellos, porque al final es su suelo. La siguiente, por favor. Y finalmente, este diagrama, la intención es simplemente explicar cómo estamos impulsando estos proyectos. Cada uno de esos triángulos refleja un uso distinto que se le puede dar al suelo. Por ejemplo, podemos tener vivienda, podemos tener abasto, podemos tener escuelas, hospitales, universidades, comercio, espacio público, vialidades, bicicletas, etcétera, pero también podemos tener otro tipo de equipamientos y podemos tener actividad económica. Y este es simplemente un caso donde estamos mostrando, bueno, el proyecto podría tener esta distribución en los usos de suelo, ¿no? Entonces, la idea es replicar este modelo de ciudad que tenemos en todos los centros de las ciudades, el modelo viejo, cómo surgieron las ciudades, en donde tenemos diversas familias viviendo en el mismo lugar, con diversos usos, no tenemos pura vivienda y menos pura vivienda que es igual, sino que tenemos viviendas diferentes, tenemos una casa de un piso, otro un edificio de 3, otro un edificio grande, tenemos la tiendita, tenemos el parque, y esta mixtura es la que le da riqueza al final a una ciudad, que además es una mixtura que funciona. Las zonas de las ciudades, las zonas consolidadas, son las que tienen el tejido social más rico. Y lo que buscamos es justo replicar esto. Y además, al generar suelo para las familias de menores ingresos, lo que estamos haciendo también es frenar el crecimiento de los asentamientos irregulares. Si tenemos la capacidad como Estado de ofrecer suelo adecuado a los más pobres, estamos evitando que se vayan a un asentamiento irregular y por lo tanto estamos deteniendo este proceso descontrolado con todos los beneficios que puede tener en el largo plazo.